Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto aquí las personitas que están aquí conectadas y también nuestro invitado, mi sobrino, una persona que aprecio mucho ahorita. Él se va a presentar. Yo me presento, como lo hago en todo momento. Soy Eduardo, soy psicólogo y pues, en esta noche aquí en México son casi 6:40. Allá donde está, mi buen Alan, ahorita va a decir qué hora es, pero bueno, preséntate, di quién eres, qué haces, qué no haces, qué te gusta, qué no te gusta. Tú tienes luz verde. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que todos estén teniendo una buena velada. Para empezar, yo quiero aclarar de que yo no soy psicólogo todavía. Yo soy estudiante, estoy estudiando en la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia, pero supongo de que eso no es ningún impedimento para compartir igual las cosas que he ido aprendiendo. A mí me encanta exponer. La verdad que he pasado de no exponer nada por tener, entre comillas, ansiedad social a que me encanta exponer, entonces siempre y cuando sea posible transmitir un poco del conocimiento que yo he ido adquiriendo, perfecto. Entre mis aspiraciones dentro de la psicología, bueno, yo me quiero especializar en neuropsicología, me encanta el mundo de la neurociencia conductual, pero también mi posición filosófica está completamente ligada hacia el conductismo, hacia la ciencia de la conducta, el análisis de la conducta. He realizado diferentes formaciones tanto en el área de las neurociencias, del neurodesarrollo, como en análisis conductual aplicado, bases del análisis conductual aplicado en la neurociencia. Recientemente expuse en el Congreso Nacional de Neuropsicología de mi universidad, saqué primer puesto en la modalidad de póster justamente con el tema del uso del ABA en la neuropsicología clínica. Entonces, no es que yo sea un experto, pero me gusta hablar mucho de este tema, ¿no? Y este tema justamente que tenemos hoy en día, que se llama ¿Qué da origen a la conducta?, surge justamente de un pequeño debate que tuvimos entre algunos miembros de un grupo de WhatsApp que no lo voy a quemar por esta vez porque, bueno, el grupo no tiene la culpa de que en cualquier lugar, bueno, vamos a ver personas que aún están aprendiendo, que aún no tienen las cosas un poco definidas, digamos, sobre su postura ideológica, vamos a decir en este momento, sobre su postura conceptual, porque cuando hay evidencia que sustenta algo y hay personas de que no están muy de acuerdo con la evidencia, no podemos hablar de que están basándose en algo científico, ¿no? En conceptos que ya están definidos, sino que están, digamos, confundiendo las cosas, como dirían algunos, de no tienen claridad o higiene conceptual, ¿no? Pero ese tema yo creo que da para un amplio debate y es necesario que lo conversemos en otro momento. Hoy vamos a centrarnos en la temática de qué da origen a la conducta. En resumen, en el grupito de este WhatsApp que estábamos algunos miembros, este, un joven estaba diciendo de que el sistema nervioso es el que da causa a la conducta. Y yo, bueno, como estudiante de neurociencias, de ciencia de la conducta, no estaba de acuerdo. Le comenté, ¿no?, que el cerebro o el sistema nervioso no puede causar la conducta por sí mismo porque es un órgano, es una masa de neuronas, sangre y cosas babosas, ¿no? Que eso, bueno, la medicina lo estudia, es su campo de aplicación y por más de que haya neurocientíficos de la conducta, no tiene nada que ver, digamos, con temas médicos, ¿no? Así que hay que tener ahí, yo siempre digo, una buena delimitación clara de hasta dónde está el alcance de nuestra disciplina y de nuestras interdisciplinas también. Entonces, yo le decía al chico de que el cerebro no puede ser la causa de la conducta porque es un órgano que registra, procesa y emite diferentes funciones, diferentes respuestas en función de la interacción con el ambiente. Entonces, si nosotros decimos que el cerebro está produciendo la conducta o el origen, la causa, estamos volviendo siglos, bueno, no siglos, ¿no? Décadas de investigación científica. Podría decir siglos porque también ya estaban delimitadas hace 100 años algunas de las cuestiones, como en los libros de Cantor, de Watson, digamos, que ya estaban delimitándose ciertas cuestiones conceptuales, pero que aún había mucha disidencia, mucha discrepancia en estos temas filosóficos, epistemológicos de la psicología, porque sabemos que nuestra ciencia o proyecto de ciencia es muy nueva y necesitamos todavía este debate, necesitamos confrontar diferentes formas
de interpretación de la psicología para llegar a un buen resultado que no voy a decir que integre las propuestas, pero que sí seleccione cuáles son las que funcionan mejor para hacer una explicación causal, digamos, de la conducta. En este caso, yo, bueno, como no estaba de acuerdo con lo que dijo ese chico, sí mencioné de que me dejaba mucho que desear porque el nombre del grupo mencionaba que era un grupo conductista, ¿no? De que se presume de que por lo menos hay estudiantes conductuales o de psicología conductual en el grupo y que hayan argumentos homunculistas, mentalistas, cerebrocentristas, no va mucho con el ambiente del grupo, por así decir, ¿no? Entonces yo manifesté mi descontento y bueno, me salí del grupo porque no iba a llegar a ningún lado con esa discusión. Yo sí sabía que era innecesario y era inútil, digamos, continuar con esa discusión porque íbamos a terminar enemistados o lo que sea. Entonces, lo mejor a veces es poner un paso para atrás y uno estudiar por su cuenta, ¿no? O sea, no es necesario discutir siempre cuando uno sabe de que no va a llegar a ningún lado. Y bueno, para los propósitos de esta conversación, de esta pequeña exposición, yo me di la tarea de investigar un poco lo que decía la literatura científica en torno a qué es el origen de la conducta, ¿no? Y me encontré con una sorpresa bastante grata, bastante amigable, porque yo hace tiempo igual había dado un conversatorio sobre aspectos filogénicos y ontogénicos de la conducta, y se me hizo bastante asombroso, la verdad, y muy emocionante de que haya una relación entre aspectos evolutivos filogenéticos con la causa de la conducta. Y esto lo he revisado bastante y hay referencias muy importantes como Catania, como Thorndike, como Stallman, digamos que son personas que son un referente en el ámbito de la psicología evolutiva conductual. Y bueno, vamos a continuar con la delimitación de qué es lo que provoca la conducta. Se puede estudiar desde tres dimensiones: la dimensión evolutiva, la dimensión individual y la dimensión neurobiológica. Pero quiero recalcar de que el hecho de decir que hay una dimensión neurobiológica jamás va a significar de que, de que esa variable va a producir una conducta, ¿no? Porque el sistema nervioso es un sistema reactivo, ya lo decía bien el doctor Rives. Y ahora, en la dimensión evolutiva, yo le quise poner como un subtítulo y decir que es la interacción filo-ontogenética. Cuando hablamos sobre el origen de la conducta, no solo nos referimos a procesos abstractos que intermedian la producción de respuestas a nivel individual u ontogenético, sino que también hay un nivel evolutivo y filogénico. Es un marco conceptual dirigido por la selección de consecuencias darwiniano y la selección funcional skinneriana. Nos hemos dado cuenta a lo largo de las décadas de que muchos autores estaban investigando desde la etología evolutiva qué es lo que provocaba de que ciertas conductas que nosotros podríamos ver como instintivas, entre comillas, en realidad tenían una base muy conductual, muy operante, de que fue seleccionando según las consecuencias y la adaptación o el nivel adaptativo que generaban estas diferentes conductas en el marco filogénico de la especie, ¿no? Por ejemplo, en los perros. Nosotros, cuando vemos un perro que está buscando un lugar cómodo para echarse, vemos que da vueltitas o busca un lugar un poco más elevado que lo puede separar del suelo, primero para protegerlo del frío o de insectos, también para tener un mejor lecho para dormir o también para poder tener una mejor visibilidad de su entorno y poder reaccionar en caso de ser necesario ante un peligro o una amenaza, un depredador. Entonces, ¿qué es lo que proponían Stallman y Lisen en el artículo Orígenes conductuales de las respuestas filogénicas y los hábitos ontogénicos? Ellos decían de que para que un comportamiento sea considerado instintivo, tenía que pasar por un proceso de selección idéntico, por así decir, al proceso de selección darwiniano. O sea, que se selecciona según las consecuencias y la función adaptativa que genere esta respuesta. Y esa respuesta en el marco ontogénico, o sea, en el marco individual a lo largo de la vida de un sujeto, va a tener cierta implicación, cierta importancia porque le va a generar una ventaja adaptativa frente a los demás.
a los otros miembros de su especie, o otras especies diferenciadas también. Y, por ejemplo, en el caso del perrito que les decía, esa conducta ha sido moldeada por el entorno, seleccionada por las consecuencias de manera totalmente funcional, adaptativa, y provocó de que, según mediante la epigenética, perdón, ese comportamiento sea transmitido o enseñado hacia sus descendientes. Y como ese comportamiento tenía una incidencia muy importante en la función de adaptación del individuo, se comenzaba a transmitir nuevamente de generación a generación hasta que, según los procesos de selección, de canalización, de asimilación propuestos por Waddington y Baldwin, este comportamiento se considera preparado. Entonces, cuando ese comportamiento ya está preparado, ya está seleccionado por la filogenia y ya está, ya está preparado de forma en la que se va a repetir en el futuro como si fuera un instinto. Ojo que con el concepto de instinto hay muchos problemas todavía epistemológicos y ontológicos, pero en el contexto de la etología evolutiva se entiende, ¿no? Y que nosotros como psicólogos conductuales, o como yo como fuera información, nos prestamos ciertos conceptos de la etología, de la biología evolutiva para formar ciertas teorías o ciertas formas de explicar cómo se formaron estas conductas. Entonces, para resumir un poquito, en el marco evolutivo o la interacción filoontogénica, podemos decir de que los comportamientos o las conductas son causadas por la necesidad de una adaptación funcional del sujeto con el entorno. Porque cualquier organismo, sea un humano, sea un perro, sea un gato, sea un gallo, sea una bacteria, está en constante interacción con su entorno y se va a tener que comportar en función de las necesidades propias y necesidades del entorno para realizar de manera funcional su vida cotidiana y solucionar problemas y acceder a recursos y etcétera, ¿no? Desde Thorndike, en 1898, entendemos que cada acción con una consecuencia favorable tenderá a repetirse en el futuro. Dado que el estudio de la evolución de las especies y la evolución de las conductas comparten los mismos principios de selección por consecuencias, como la variación, la selección, la retención, se debe abordar con rigor el origen conductual evolutivo de las conductas individualmente adaptativas. Desde esta postura que nosotros manejamos, epistemológicamente conductual, por así decirlo, nos manejamos de forma materialista, seleccionista del comportamiento, determinista, naturalista, ¿no? Evitando incluir elementos pseudoexplicativos que aludan a entidades internas o superiores, incluso como hacen algunos, para determinar en qué consiste el origen conductual. Desde, desde esta postura no podemos aludir a que el comportamiento es provocado por un ser interior, por una mente, por el cerebro, incluso porque no constituye un elemento explicativo que logre explicar de manera completa y sin caer en reduccionismo, ¿no? Que eso es lo que mucho se critica últimamente desde la divulgación científica en psicología, de que muchas cosas que nosotros damos por hecho, incluso como estudiantes o muchos ya profesionales, con maestría, con doctorados, digamos, hay conceptos de que están muy arraigados en el lenguaje psicológico ordinario, pero no explican realmente qué es lo que produce, qué es lo que causa, qué es lo que mantiene la conducta, sino que muchas veces se alude a que, no sé, la mente del niño se comporta de esta manera, ¿no? O la mente de la mujer hizo que lo deje a su marido. Cosas así, ¿no? Que no llegan a explicar realmente y se convierten en tautologías, en falacias. Y bueno, se tiene en cuenta también dentro del marco evolutivo el valor del sustrato neurobiológico como formación operante, o en la formación operante, perdón, como un elemento mediador entre los estímulos del ambiente y la interacción del sujeto con estos, de forma que no podría ser el sistema nervioso el que propicie una generación espontánea del comportamiento. Más bien, este sistema reactivo dirige las propiedades psicofísicas percibidas al procesamiento sensorial y la elaboración de respuestas adaptativas bajo la variabilidad operante que proporciona un repertorio de conductas basadas en la filogenia y en el historial del aprendizaje ontogénico. De esta forma, se recuperan mediante la expresión genética cuando el ambiente activa ciertas disposiciones filogenéticas. Estas pueden manifestarse como conductas inicialmente moldeadas por la evolución
que luego serán seleccionadas o desechadas en función de sus consecuencias en la historia ontogénica del sujeto. Aquellas respuestas que han sido previamente preparadas mediante procesos descritos por Baldwin y Waddington, como la asimilación, la canalización, la acomodación, en el marco de la biología evolutiva del desarrollo, contribuyen a la formación de los fenotipos adaptativos. Luego de que esas conductas preparadas evolutivamente se manifiesten debido a la expresión genética, pasarán por un proceso operante de selección y retención en función de sus consecuencias. Si se presenta de manera que satisfaga las necesidades del sujeto y produzca una función adaptativa, las conductas filogénicas pasan a ser parte del repertorio conductual del sujeto de manera satisfactoria. Mientras que si la conducta no genera mayor adaptabilidad, por el contrario, si resulta contraproducente, tenderá a la extinción. Aunque también hay también controversia con torno a la extinción, ¿no? Que algunos decían que la extinción no existe. Me parece curioso que los conductistas tratan de decir que nada existe, ¿no? Solo la conducta existe. Pero bueno, en general la extinción supone una inhibición o una supresión de ciertas conductas porque van a tener una consecuencia, podríamos decir, negativa. Entonces, nadie va, o no, dentro de lo esperado, no vamos a hacer cosas que nos produzcan algo malo, que sea contraproducente, a no ser que tenga una función diferente, ¿no? Por eso hay que individualizar cada caso y hay que hacer un análisis funcional de qué es lo que sucede, por qué sucede, cuándo sucede todo, para poder hacer una explicación completa y objetiva, ¿no? De qué es lo que estamos estudiando. Bueno, por otro lado, se hablaba mucho de la espontaneidad de la conducta, de cómo es que la conducta se genera espontáneamente. Cuando yo, digamos que, por ejemplo, nunca fui al ejército, si mañana hay guerra y me mandan al ejército, yo voy a tener conductas nuevas, porque nunca había estado en ese ámbito, ¿no? Pero esa espontaneidad, esa generación de conductas nuevas va a ser igual en función de la interacción con el ambiente. La espontaneidad de la conducta es un tema que ha sido debatido ampliamente entre distintas escuelas de la psicología. Sin embargo, se ha descrito en la literatura conductual que de por sí niega la necesidad de acudir a elementos internos o mágicos, que la espontaneidad de la conducta no tiene cabida en un marco referencial determinista y naturalista. Y esto lo dijo Thorndike en 1911. Por lo tanto, podemos argumentar que la generación de conductas estará ligada al desarrollo evolutivo de la especie a la que pertenece el sujeto y las consecuencias que produjeron sus conductas a lo largo de su historia del aprendizaje y repertorio conductual. Había un término, un principio de la evolución darwiniana que sugiere que para que una mutación nueva aparezca, tiene que haber un principio de variación de cuáles son las necesidades del sujeto en función del ambiente o cuáles son las necesidades del ambiente en función del sujeto. Entonces, mediante este principio de variación, van a suceder conductas nuevas en un intento de adaptación. Y como siempre sabemos que va a haber prueba y error. Van a haber conductas que funcionen, van a haber conductas que no funcionen en determinado contexto para realizar determinada acción o determinado propósito y no podemos decir de que esa conducta surgió de la nada, sino que surge en necesidad de ciertos requerimientos ambientales o ciertos requerimientos individuales para adaptarse al ambiente, para el funcionamiento social, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para todo, siempre va a haber una función de qué es lo que estamos haciendo y por qué, digamos, ¿no? Ahora nos damos a la dimensión individual, o como también le quise decir, interacción organismo-ambiente, que es a lo que se resume este tema. Yo podría haber empezado el conversatorio y decir, bueno, ¿qué es lo que da origen a la conducta? La interacción organismo-ambiente. Y digamos que podría haber sido válido, pero nos quedaríamos muy cortos, quedarían un vacíos explicativos y no se entendería bien el tema. Entonces, por eso hay que desarrollar siempre lo que uno quiere explicar. Una vez dejado claro este punto, se hace necesario discutir el tema de la generación de conductas en el marco ontogénico, que es el que tiene mayor relevancia al tratar el comportamiento individual. Sabemos de que la psicología, al menos nosotros la entendemos como la ciencia natural del comportamiento individual. Entonces, por eso hay que dejar muy en claro y tener mucho cuidado cuando queremos dar una explicación psicológica y estamos invadiendo terreno social
o invadiendo terreno biológico, porque sabemos que hay comportamiento biológico y comportamiento social también diferenciado del comportamiento psicológico. En este caso, se presume dentro del lenguaje ordinario que el cerebro o el sistema nervioso es aquel órgano que se encarga de guardar la mente, de producir respuestas, de pensar, sentir, emocionarse, actuar. Sin embargo, en un marco referencial científico y técnico, no se puede argumentar no se puede argumentar esto porque se estaría cayendo en una falacia mereológica por atribuirle funciones generativas a un órgano encargado de la mediación estímulo-respuesta, como el sistema nervioso, ¿no? Que es un sistema reactivo y un sistema disposicional. Dentro de la neurociencia comportamental y la ciencia de la conducta se entiende al sistema nervioso más que nada como un medio, no como un agente causal independiente, sino que es el medio por el cual suceden ciertos procesos neurológicos que van a ayudar al organismo a responder a las exigencias del ambiente. Ahora, cuando queremos definir qué causa el comportamiento, tenemos que observar el entorno y el contexto en el que se desarrolla el sujeto. Si se observa una conducta aparentemente nueva, se explica esta misión de la conducta, como les decía, por el principio de variación, mediante el cual podemos argumentar que esa conducta no había sido emitida anteriormente porque no se habían presentado las condiciones necesarias para su emisión. Al presentarse una variabilidad ambiental y contextual, pueden emitirse nuevas formas de adaptación a este ambiente y contexto. Pero no todas las formas de respuesta perdurarán en el repertorio conductual, sino solamente aquellas que tengan un valor adaptativo y funcional. Esto se explica mediante el principio de selección. Y cuando nos referimos al mantenimiento de este repertorio, estaríamos aludiendo al principio de fijación. Como pueden notar o como habrán notado, hay tres principios de la evolución que se usan en la psicología para dar explicación a la forma en la que se generan, se mantienen y se fijan ciertas conductas. Y bueno, cuando nos referimos al mantenimiento, entendemos de que una conducta que ya ha sido originada y ha sido reforzada para repetirse, necesita tener igual un proceso de reforzamiento que en lo general funciona mejor cuando es un reforzamiento intermitente, una razón variable, digamos. Y bueno, como hemos visto en diferentes experimentos, cuando, digamos, una conducta es reforzada de manera continua, cada respuesta se refuerza, en el momento en el que no haya un refuerzo, la conducta va a tender a la extinción o simplemente no se va a producir, digamos, ¿no? Y eso hasta en casos muy cotidianos como cuando queremos entrenar a nuestro perro a dar la pata y le damos premio cada vez que hay un acercamiento hasta que logra dar la pata, digamos, pero luego se nos acaban los premios y el perro ya no quiere dar la pata, ¿no? Porque reforzamos cada acercamiento, cada conducta que se parecía a la conducta que queríamos producir o mantener. Pero si nosotros le damos una sí, otra no, después dos no, después una sí, así, entonces de forma variable, intermitente, el sujeto, el organismo, el perro, va a tener la tendencia a repetir porque no va a estar condicionado directamente por el reforzador, sino que también va a tener la expectativa del reforzador. Ahora, en la última dimensión que quería tocar, en la dimensión neurobiológica, igual le puse de subtítulo Dimensión biológica, no, neurobiológica, perdón, e interacción con el ambiente. Quiero recalcar que este tema del ambiente a mí se me hace muy bonito, muy complejo también, pero hay que tener en cuidado cuando nos referimos a ambiente, porque se puede tomar a malas interpretaciones. Hay personas que cuando uno le dice ambiente solamente piensan de que es el lugar físico donde está, sino que el ambiente es todo donde el sujeto se desarrolla, ¿no? No solamente el lugar físico. Y también en eso algunos autores proponen de que el cuerpo también forma parte de este ambiente. Y eso podría ser discutido, no creo que sea tan descabellado, pero igual sería bueno ampliarlo, digamos, ¿no? En el futuro. Al referirnos en el papel del cerebro en la misión conductual, hay que tener claro de que este es un órgano que definitivamente es importante y necesario, al menos en la mayoría de los organismos, para la expresión conductual, aunque no es un agente causal. Muchos neurocientíficos han estudiado diversas funciones del sistema nervioso, algunos se dedicaron al estudio de la biología molecular, otros a la composición
atómica, digamos, otros a la regulación endocrina, otros a las propiedades físicas del potencial de acción neuronal, la electrofisiología, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la neurociencia conductual, sintetizando, la neurociencia conductual es una multidisciplina en la cual convergen diferentes profesionales, científicos, clínicos o educadores, cada uno encargado de estudiar las distintas dimensiones del sistema nervioso en el comportamiento. Y se ha llegado a diferentes conclusiones que se podrían resumir en que la conducta es la función última del sistema nervioso. Las neurociencias de la conducta tienen como objetivo principal identificar los sustratos neuroanatómicos y funcionales del comportamiento humano, partiendo de la premisa de que la conducta es un reflejo directo de la anatomía y fisiología del sistema nervioso central. En este sentido, se asume que los procesos psicológicos encuentran representación en el cerebro a través de sus componentes estructurales y funcionales más básicos. Recalcando que aunque la conducta sea producto del sistema nervioso, no quiere decir que ésta la origine, sino que la procesa. Mientras un sujeto se comporta, múltiples grupos de conexiones neuronales trabajan activamente en la interpretación de los estímulos del ambiente y la emisión de una respuesta, de forma que podríamos argumentar que el origen de las conductas individuales no son las neuronas, o el cerebro, o el sistema nervioso, o la mente, etc., sino la interacción organismo-ambiente, dado que constituye el antecedente de cualquier comportamiento, incluyendo aquellos que son nuevos, que surgen como un intento de adaptación funcional hacia situaciones nuevas o no experimentadas. Dependerá de las consecuencias que esta conducta o respuesta genera para que él se mantenga o se extinga, logrando observarse el comportamiento como un evento, dado que la conducta solo existe cuando es emitida. Y se puede de esta forma medir sus dimensiones temporales, de intensidad, morfológicas y funcionales. Y también puede detectarse el correlato neurofisiológico en respuesta a la interacción del sujeto con el ambiente mediante pruebas como la neuroimagen, exámenes químico-endocrinos, etc. Como consecuencia o respuesta a los estímulos extroceptivos o propioceptivos. Siguiendo esta línea filosófica ontológica de la neurociencia conductual, se despliega un marco conceptual de la neurociencia que se alinea con el conductismo y la selección darwiniana y skinneriana. Frecuentemente también podemos escuchar que el cerebro piensa, hace, razona, decide, calcula, ¿no? Tanto dentro del contexto académico, científico y dentro del lenguaje ordinario. Sin embargo, como actualmente nos estamos desenvolviendo en un hábito académico, otros en el profesional, ya sea clínica, investigación o docencia, debemos aclarar que estas afirmaciones cerebrocentristas alejan al discurso del marco científico, rozando directamente la pseudociencia o incurriendo directamente en ella. Y bueno, esta práctica de atribuir fenómenos o atributos psicológicos suelen recaer, como ya les decía, en la llamada falacia merológica, el cual es un sesgo homunculista que encierra las propiedades psicológicas en el sustrato neurológico como agente causal, lo cual resulta problemático desde un punto de vista conductual, ambiental y hasta neurocientífico. El objetivo de esta presentación, la verdad que no es pelearse con la neurociencia, sino aportar al desarrollo argumental de la claridad conceptual que debe manejar cualquier disciplina que se haga llamar científica. La falacia merológica es una versión del dogma del fantasma de la máquina que propuso Ryle en el 67, que bueno, ha sido modernizada bajo la moda de cerebrizar al comportamiento, que lo hemos visto tanto en la educación como en la divulgación científica, como en la comunicación periodística, que bueno, hasta eso ya me parece hasta absurdo porque están metiéndose en temas que no conocen. Pero bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros desde aquí? Pero bueno, la narrativa de que la mente y el cuerpo son dos sustancias o agentes distintos es criticada por Ryle, argumentando que la distinción entre mente y materia se basa en un error categorial, presentando hechos de la vida mental como si pertenecieran a una categoría lógica cuando en realidad pertenecen a otra. Si bien la narrativa de la mente como agente creador o causal está cada vez más debilitada, es más común que estudiosos de la mente o el cerebro, la psicología, tanto estudiantes como profesionales hayan saltado de la mente como entidad metafísica causal al cerebro en un intento de darle mayor solidez a la postura de que la mente está en el cerebro. Y si el cerebro actúa como lo hace, es gracias a la mente humana y viceversa. Cosas que entrarían en una tautología. En tanto, es necesario divulgar, escribir, enseñar, intervenir desde una lógica crítica, filosóficamente alineada con los valores de la ciencia que con su método nos ayuda a esclarecer un poco más el campo de nuestra disciplina y que requiere asimismo un compromiso intelectual para redefinir
refinar, reescribir muchos de los conceptos que se usaban anteriormente y que han demostrado ser problemáticos, y aquellos conceptos prestados del lenguaje ordinario que tampoco tienen un sentido de ser usados en un contexto académico. Y bueno, eso sería la verdad la exposición. Yo sé que es un poco corta, pero les voy a pasar las fuentes de las que me serví para realizar esta exposición. Por cierto, vi un comentario que decía, ¿cuál es el libro que estás leyendo, no? No es que estaba extrayendo todo de un libro, sino que extraje de diferentes artículos y diferentes libros. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No son muchos, no son largos. Entonces, si les parece bien, léanlo, denle una revisada. A ver, yo lo voy a poner aquí. Ah, tú Pero tranquilo, así hacen, o sea, es como si cuando Rives una vez y una plática se puso a leer y que a poco lo sacó de un libro, también pueden ser reflexiones del mismo, entonces tú tranquilo, sí vi el comentario, pero tú tranquilo. no, no pasa nada. Yo sé que tampoco era malintencionado, ¿no? Sebastián es un buen tipo. Pero bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna Aquí, duda, aquí, alguna aquí, crítica. aquí hay comentarios, dice, en fin, cerebrocentristas, dice, y hay organismos que presentan conducta como en el caso de algunos hongos y amenas, por ahí me contaron. Fedor se refería a, ajá, aquí dice que no tienen cerebro. Y Ujú. sí es verdad que el cerebro, por más este, indispensable que se pueda pensar para la conducta, realmente no es indispensable porque hay organismos, como decía, que no tienen cerebro, que, bueno, si bien no es que carezcan del sistema nervioso, no tienen una masa encefálica, digamos, pero sí tienen alrededor de su cuerpo una repartición del sistema nervioso un poquito más simplificada, digamos, por así decir, que el cerebro que tenemos nosotros. Aquí Anet hace levanta la mano, ahorita voy a leer más cosas. Adelante, Anet, pregunta o funa a mi sobrino, tú tranquila. No, Funa no, porque creo que por el momento yo no puedo funar, sí, tener un conocimiento base y decir, no, pero yo leí esto y aquello, ya todavía no viene mi Funa, porque me hace falta mucho que aprender y mucho que leer. Pero algo que entendí, bueno, a lo que nos explicaste el día de hoy, es de que como tal el cerebro, todo lo que van siendo los neurotransmisores o cositas ya más como médicas, van siendo como una parte de que pueda como que conectar algunas respuestas y en base a esas respuestas va a depender tanto del contexto, estímulos u otros factores que influyen en la conducta. Es decir, que durante esas dos fases, por así decirlo, va a generar la respuesta o la acción determinada del ser humano, ¿no? Sí, la verdad que lo has sintetizado bastante bien. En general, digamos, lo que yo me iba con la exposición era de que el cerebro o el sistema nervioso o aún más la neurona como individual, es como una célula funcional individual, no van a provocar jamás un comportamiento a no ser que haya una cuestión patológica, ¿no? Que eso ya es otro tema. Ahorita no Ujú. estamos hablando de patología. Pero sí es verdad de que al ser un sistema reactivo, va a responder ante las necesidades y las consecuencias del ambiente o las mismas propias del individuo, digamos. Ah, ok, sí, sí, justo porque a lo que estaba escuchando. Y pues también a mí como que me gusta mucho ver como películas que expliquen un poquito eso. Creo que también se nos ha enseñado o nos han como que retroalimentado eh, que pues, bueno, ahorita recapitulando porque, uy, tiene unos ayeres que yo vi como un K-drama en donde se explicaba esta parte del cerebro. Obviamente estaba como mi actor favorito, pero haciendo como que énfasis a ese recuerdo y a lo que nos estabas explicando. Mm, creo que pues tristemente y algo así como personal, siento que sí nos están vendiendo esta parte de que parte del cerebro, o sea, es quien emite Ujú. constantemente la conducta, que se justifica, ah, que si te hace falta tales químicos, tales sustancias, o que si tienes mal esto,
O esta parte, ¿no? Esta famosa frase de decir, un psicópata se nace o se hace, ¿no? Y llegan como que el discurso, no, pues se nace, ¿no? Y es como, ok, se nace, pero ¿debido a qué? ¿A qué estructura? ¿A qué se puede hacer? Pero hay otros que dicen, no, pues es que realmente se hace por el contexto, se hace por estos, por algunos factores. Entonces siento Ujú, que al no tener como una buena información, o que a lo mejor sí, se lleguen como que a mezclar de todo, como esta palabra, ¿qué? Ecleística, ¿cómo se dice? ecléctica. Ecléctica. Ah, ay, se me traba la lengua. Bueno, eso es como que decir, ok, pero o sea, ¿en qué punto estamos perdiendo la función o la causa principal de cada parte? O sea, Ujú, ¿cuál es el límite tanto de lo médico, tanto de lo psicológico, tanto de otras disciplinas multidisciplinarias donde pueden intervenir, en donde se puede como que emparejar, pero ujú. hasta ahí en este punto siento que es algo que no nos han enseñado o se está tratando de hacer, pero como ya se ha vendido mucha esta información o se ha estado recapitulando de generaciones a generaciones, quizás puede ser como ese pequeño problema, decir, no, es que lo médico tiene esto, ok, pero lo Ujú. psicológico tiene eso, pero también se tiene que adaptar al modelo biomédico para que estén como juntos. Entonces, a lo que has comentado, sí se me hace mm, como que muy curioso y creo que es verdadero, porque pues obviamente hay unas funciones o hay algunas características que tienen su límite, o sea, todo va a haber un límite, pero dentro de ese límite, Sí, ¿cómo lo podemos eh, complementar? O que ok. se derive de la mano para que se haga como una función aceptable, ¿sí? Meternos más allá, ni quitar, ni tampoco anexar o inventar cosas que quizás puede perder el hilo o puede perder la coherencia de algo que, pues, pareciera ya sentirnos dioses y crear muchas recetas médicas o muchos recetarios que, pues, ya no es tanto eso. No sé si me di a entender. No sé si se entiende. Yo creo, y bueno, no es que sea una creencia personal, sino también que lo he leído bastante, de que no hay que presumir de que la medicina, como, digamos, la madre de la ciencia, de la biología aplicada a la salud, que, bueno, tampoco no es una ciencia, es una tecnología la medicina, pero mucho se trata de medicalizar las cosas para darle una explicación supuestamente más científica. Por ejemplo, el tema de los neurotransmisores, había mucha discusión en torno al tema de que, bueno, se pensaba de que la depresión, por ejemplo, era un problema de neurotransmisión, de la recaptación de la serotonina, de una disminución en los niveles de serotonina y cosas así, de diferentes neurotransmisores también que están implicados. Pero hubo una revisión sistemática de Moncrieff, creo que fue en 2020, de que desmintió totalmente eso. O sea, ya se demostró con evidencia científica de que no es la depresión una respuesta, por así decir, a los niveles bajos de la serotonina, sino de que los niveles bajos de la serotonina son una consecuencia de diferentes factores ambientales y individuales, entre ellos la falta de refuerzo, digamos, en diferentes situaciones y comportamientos que son necesarios para vivir en sociedad, como, no sé, bañarse, hacer la tarea. Hay personas con, entre comillas, estado depresivos, de que no van a tener esa disposición, digamos, a hacerse el aseo personal o a cocinar o a comer incluso, digamos, pero no quiere decir de que la explicación sea la baja nivel de serotonina en el cerebro o en el sistema nervioso, sino de que en caso de que se detecte este tipo de consecuencias en el sistema nervioso, se sabe de que es una respuesta a la interacción con el ambiente, no es el agente causal. Porque si vamos a decir que la depresión se causó por una desregulación de los neurotransmisores, hay que explicar por qué se da esa desregulación en los neurotransmisores también. Y también aclarar de que cuando hablamos de una depresión reactiva a sistemas biológicos o a una enfermedad,
Entonces no estaríamos hablando de una depresión, estaríamos hablando de otra consecuencia más de una enfermedad. Y el propio DSM lo explica, digamos, de que se descarta que sea una depresión si tiene una explicación biológica. Y bueno, no sé si respondí bien a tu pregunta, pero cualquier cosa me dices igual. No, sí, sí, súper, ahora sí súper bien. Y pues igual como lo comenté hace ratito, o sea, apenas yo soy como nueva, ahora sí como un aprendiz respecto a esto, porque sé que me falta mucho por leer, mucho por qué analizar, pero Ujú, ahorita sí me está costando un poquito de quitarme como esta parte de todo lo que estuve como que envuelta, de que todo tiene que ser como una explicación yo médica, porque sí, ahorita que estuviste explicando en cuanto a la depresión, luego mi mente fue eh, de si le hace falta estas partes y debido a esto es porque tiene falta de, ajá, porque, ay, ya me perdí, ajá, que como es la causa de que la persona no tenga su higiene, que no haga esta parte de las conductas, que no haga algunas actividades que puede tener como una mejor calidad de vida. Entonces fue como de, espera, trata de no acordarte tanto de lo que te han venido o te han dado el discurso, sino trata de poder como que separarlo, porque pues es muy ujú, interesante y pues sí lo veo como de, pues es que, o sea, sí tiene, o sea, sí le cuento como que lógica a esto, porque pues una ujú, parte, la parte ahora sí como que médica, eh, tiene su chiste, pero se complementa en cuanto a cómo es tu ambiente, cómo es como las relaciones interpersonales, tanto sociales, tanto culturales, a que lleguen a que tú puedas hacer estas acciones que pueden tanto favorecer o a su vez pueden como perjudicar dentro de lo que tú ya tienes, lo que va tanto, ajá, dentro de la parte del, de la parte ahora sí como médica, por así decirlo. ujú. Claro. Es por eso que hay que ser muy crítico, muy observador, muy filosófico en estos temas, porque se dan muchas cosas por sentado y, digamos, si uno está en la universidad y tiene una opinión diferente a lo que dice el maestro, es o ridiculizado, castigado, ignorado, o dicen, yo soy el maestro, tengo 30 años de experiencia y dos doctorados en psicoanálisis, yo sé más que vos, digamos. Pero sabemos de que por más doctorado que uno sea, no le quito lo pendejo, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucha crítica con las cosas que están ya establecidas. Es como decía el doctor Santiago Benjumea en un conversatorio que hubo, creo que el año pasado, de que el conductista usualmente es radical, o sea, no radical en torno a la filosofía conductual, sino que es extraño, es aversivo, es rebelde, digamos, con la psicología popular o psicología establecida por la academia, por la universidad. Y usualmente nos ven mal, nos ven como conflictivos, negacionistas, cosas así. No, no estar de acuerdo. Pero cuando uno no está de acuerdo, digamos, con un tema, con una opinión, por más científica que sea, hay que refutar, hay que aclarar, digamos, de dónde uno llega a esa conclusión, cómo formamos nuestra opinión, de dónde sacamos nuestras referencias. Hay que fundamentar, digamos, el por qué estamos en desacuerdo con cierto tópico y, como te decía, ser muy crítico, ser muy estudioso también y estudiar lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Por ejemplo, a mí, yo repudio el psicoanálisis en el tema, en el contexto académico y clínico, porque siento que puede llegar a ser iatrogénico, o sea, que le hace daño realmente a los consultantes algunos marcos explicativos que dan, que no explican nada realmente y que perpetúan, digamos, victimizando a la persona, estigmatizándola, enfermándola, incluso enfermándola entre comillas, no porque no es que están enfermos, sino que los convierten en un enfermo social. Pero no quiere decir de que yo diga, "Ah, no me gusta el psicoanálisis y vale evito", ¿no? Sino de que hay que fundamentar por qué no me gusta el psicoanálisis o cualquier tipo de teoría, digamos, el por qué es que no estoy de acuerdo. Siempre hay que fundamentar y ser muy crítico y leer la fuente primaria de lo que queremos criticar. Sí, 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 pero ahora sí como que a favor en eso.
porque pues obviamente, ¿no? O sea, si vas a comentar o que si a lo mejor, si vamos más que nada a comentar algo que no nos gusta, tenemos que defender nuestras, ahora sí, en nuestros conocimientos, de decir, ah, pues mira, yo te puedo decir por qué no, debido a esto y esto, pero Claro, basándonos con evidencia científica o con, mira, pues se dio este experimento, se dio esto y se comprobó y aquello. Porque pues luego de estar así como de, ay, nada más lo leí, pero no investigué más o no supe cómo hacer el análisis, es como pues repetir estos mismos patrones de decir, ah, pues porque fulanito, porque tal lo dijo, ahí como está de moda, pues yo también lo digo. Cuando pues no estamos entendiendo o no sabemos el por qué se viene de esa creencia o se viene esa información que quizás puede ser tanto falsa o carece de algo más importante. Entonces, sí, realmente estoy súper de acuerdo contigo. Y pues ahora sí, muchas gracias por responder mis dudas y por aclarar como la parte en que yo entendía lo que explicaste. Y pues muchísimas gracias. Y realmente fue como que muy interesante esta parte de la aportación que has dado el día de hoy. muchísimas gracias a ti. Y bueno, Lana, hay un montón, hay un montón acá de cosas. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en todo lo que comentaste. Mira, este libro que es, ya lo han compartido hasta en PDF, o sea, a mí me ha dado, vaya, me ha ayudado bastante en reforzar cosas que ya sabía, porque justamente, Ujú. pues habla de las confusiones conceptuales, habla de la importancia de la higiene conceptual que está en este libro, o sea, que Sí, justamente sí, también está en un libro de Marino Pérez, ¿no? Que no sé quién compartió ahí en el grupo, entonces, pues yo creo que es importante tener una lectura crítica respecto al tema y no creerse cualquier cosa, ¿no? También reconocer exacto. que hasta cierto punto, pues también no vamos a poder con lo que socialmente se hace o se dice. Es decir, yo puedo o debería yo de decir que soy debetiano, por ejemplo, aunque yo utilice los principios de aprendizaje, porque en cuestión de marketing eso me ayuda hablar de que yo Sí, trabajo trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, porque socialmente así se conoce. Pero bueno, ya si nos claro, queremos poner exquisitos en ciertos espacios, pues sí, hay que tener rigurosidad, pero pues socialmente no, porque la gente sí los conoce, ¿no? Y eso de pronto es como que complicado. claro, es verdad. Entonces, Sobre todo porque el contexto, como decía, social. Bueno, como buen conductista tenemos que atenernos a las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Y si nosotros comenzamos a ofertarnos al público diciendo, no, tu mente no existe, la gente se va a confundir y va a ir donde otro psicólogo, donde le diga, todo está en tu mente, ¿no? O sea, la gente siempre va a preferir la narrativa que más se acomode a su experiencia, a sus propias ideas, digamos, y tienen todo el derecho, ¿no? claro, Pero uno en el trabajo profesional y académico tiene que tener muy delimitadas las cuestiones conceptuales y filosóficas de la materia que estamos tomando. ok, muy bien. Aquí preguntan, Alan, dice, ya lo contestaron, pero te la hago, dice, ¿a qué nos referimos con ambiente si no es todo el espacio físico? Bueno, en general el ambiente también, ¿no? Es el espacio físico donde nos desarrollamos, pero es el contexto social, los valores disposicionales de nuestro propio organismo. O sea, si yo requiero, digamos, comer, el ambiente en el que estoy es un ambiente de, digamos, necesidad de alimento. Y en función a eso vamos a buscar, vamos a desplegar nuestros recursos para obtener alimento, digamos. Entonces, si bien nosotros estamos en el ambiente, somos parte del ambiente también. Hay una interacción recíproca. Ok, muy bien. Aquí te ponen, en su exposición habló sobre el origen de la conducta, pero me surgió una duda. ¿Se refería al origen de la conducta en general o específicamente a la conducta psicológica? También mencionó que no se debería apelar a otras áreas como la sociología, etcétera, etcétera, para explicarlo. Y usó la teoría de Darwin. ¿Podría aclarar un poco mejor esa idea? Ya, claro que sí. En realidad, sí me refería un poco más a la conducta psicológica, por así decirlo, pero en general a cualquier tipo de comportamiento que genere un valor adaptativo funcional en el ambiente. También dentro de esto, o sea, si bien nos prestamos ciertos conceptos de la biología y la etología evolutiva para formar estas teorías conceptuales y evolutivas conductuales,
eh, no quiere decir de que solamente las conductas psicológicas, por así decir, van a entrar en esta formación, sino que también el comportamiento biológico y el comportamiento social. Pero esos son diferentes niveles de análisis que mal que mal no entran en este marco referencial que estamos hablando hoy en día. Si bien es muy importante entenderlo y aprenderlo también sobre el comportamiento biológico y social y cuál es la diferencia, digamos, entre estos, para los motivos de la exposición se generalizó un poco más, pero nos referimos a la conducta psicológica, a los eventos psicológicos y procesos que requiere un individuo para interactuar con su medio ambiente. Ok, Ah, muy y bien. también, ¿no? Sobre lo de la sociología, no recuerdo haber hablado de la sociología, pero bueno, en lo de Darwin sí, en lo de Darwin sí, hay una relación muy estrecha entre la selección darwiniana de las morfologías anatómicas, evolutivas, biológicas de cada especie y la selección por consecuencias del comportamiento skinneriano. Eso está entre las referencias que le mandé en el artículo de Stallman y Listen, Orígenes conductuales de las respuestas filogénicas y hábitos ontogénicos, que también si van a YouTube, aprovecho para citarme a mí mismo. En YouTube, en la página del Diario Conductual, hay un video que se llama Alan nos revela asombrosa teoría. La teoría no es mía, ¿no? Sino que era una exposición sobre este artículo teórico de Stallman y Lissing, donde mencionan, y con argumentos bastante sólidos, la verdad, de que la adaptación funcional skinneriana del comportamiento cumple los mismos principios de la selección darwiniana de la evolución. Entonces, eso igual se me hacía muy interesante, pero no es descabellado. O sea, al ser la psicología del comportamiento una ciencia natural, tiene lógica de que hayan ciertos conceptos de otras ciencias naturales que también se pueden aplicar entre nosotros. Pero hay que tener cuidado con el intrusionismo, con hacer saltos explicativos para no confundirnos nosotros mismos también a la hora de hacer una explicación. Pero es importante ubicar cuál es la relación entre estos dos tipos de selección que operan con los mismos principios. No, y aquí hay más comentarios. Dice Anet, va por el camino del mal, el camino del conductismo. Claro que sí. Este, meticulosos son los términos, higiene conceptual. Creo, mira, este está un poco grande. Dice, creo que uno de los mayores problemas que surgen en los debates o intercambio de ideas es que la postura que toman las personas adjudicando su creencia o pensamiento a su persona y cuando se ataca esa creencia o argumento se sienten ofendidos y no terminan concluyendo bien, te dedican publicaciones en alguna red social, etcétera, 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 ¿no? De verdad. A mí todavía no me ha sucedido el honor de que me funen conceptualmente. Ojalá suceda. La verdad que yo espero de que me funen para también saber en qué me estoy equivocando, ¿no? O en qué se puede mejorar. Ya me ha pasado una vez cuando estaba bien inmiscuido en la neurociencia, sin todavía aprender de conductismo. Yo igual decía, pero ¿cómo van a decir que el cerebro no origina la conducta? Pero no entendía cuál era el background detrás de ese argumento, ¿no? Y en un en vivo de René Rincón, de la página Psicología Interconductual, creo que es, que él es un tipazo, la verdad que él en su en vivo me deshizo conceptualmente y yo me ofendí. Y después comencé a investigar y si bien yo no le he comentado a él, ahorita públicamente lo digo, tenía razón y me funó con razón y justificado y yo aprecio mucho que me haya funado en su en vivo para que yo haya formado también mi propio conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, funen y déjense funar. Claro, es parte de, ¿no? Aquí dice, pásame el libro, se llama Las bases filosóficas, la neurociencia. Está muy interesante. De hecho, quien me dio a conocer públicamente, que siempre lo voy a decir, fue Semillero en septiembre del 2024, lo subió en PDF, entonces búsquenlo. Está muy bueno, está gordo, sí, pero está muy Sí, interesante. La verdad dice muchas cosas, es una crítica radical al cerebrocentrismo, neurocentrismo y demás, ¿no? O sea, desbarata lo que es la neurociencia, y sí dice en el prólogo, me parece, o cuando comienza el libro, sí dice que el libro va a ser muy crítico, ¿no? Y que va a sí, generar sí. polémica con los demás, y creo que eso es válido. No tiene por qué haber Claro, discrepancias y siempre hay que ser críticos a la idea, no a la persona, y no es tomárselo como verdad. personal, ¿no? La verdad, lo que es.
Dice, ¿cuál es el libro? Ya lo dije, dice, y luego, ay, si no, yo luego lo comparto, dice, si hay conceptos que no siempre nos detenemos a reflexionar, muchas veces, como lo mencionabas, el lenguaje popular suele estar entremezclado en la práctica psicológica. Sí, es verdad. Desgraciadamente hay poca rigurosidad en el mundo académico en torno, bueno, al menos en Latinoamérica, lo que yo conozco en mi país, en mi universidad y entre mis compañeros, de que todo lo quieren explicar o con el lenguaje ordinario, con decir, no es que mi mente me hace daño, cosas así, ¿no? O él hace eso porque su cerebro lo decidió, digamos. Entonces, no se puede en un contexto científico hablar de esa manera porque hay saltos explicativos, hay confusión conceptual, hay falacias, hay sesgos, digamos, tanto metodológicos como, bueno, conceptuales en general. Y hasta en la propia evidencia científica, muchas veces uno dice, no, es que la revisión sistemática o el metaanálisis, no sé quién, dijo esto, pero hasta los mejores científicos, los mejores investigadores también tienen sesgos y hay que evaluar cada artículo que uno lee de manera crítica. Hay que ver la metodología, si es que cumple con ciertos criterios de validez, de confiabilidad, si es que la población es lo suficientemente extensa como para afirmar, digamos, de que cierto evento sucede por tal cosa. Porque, digamos, después hay estudios que dicen, wow, se revela gran no sé qué de la ciencia, y vemos y hay un estudio con 20 personas, digamos, que no tiene sentido. Claro. También justamente hay que apelar a no tener enredos conceptuales, ¿no? Y reconocer y tener la suficiente humildad intelectual de reconocerlo y cambiarlo. No seguir Sí. ensimismados en lo mismo, dando patadas de ahogado, porque no. O sea, la verdad, no. Se manden el PDF de nuevo al grupo. Ah, lo mando al ratito, Gia. Si nos hemos dejado mucho del lenguaje coloquial, es complicado desde mi punto de vista. Gracias por la explicación. ¿Y cómo delimitamos el uso de otras disciplinas para no caer en saltos explicativos? Bueno, por lo general, para delimitar, digamos, el alcance de la aplicación del campo psicológico, que, bueno, ese título me lo estoy robando de una exposición que hizo Joseph hace un tiempo, pero que a mí se me hizo bastante enriquecedor. Si bien era ambientado al campo educativo, se lo puede extrapolar al campo de la ciencia básica, ¿no? De la ciencia aplicada también. Y, en resumen, podríamos decir de que para delimitar hasta dónde puede alcanzar nuestro campo aplicado, hay que ser muy crítico de cuál es el trabajo del psicólogo, en qué área, ¿no? En el área clínica, en el área educativa. Si yo fuera clínico, digo fuera porque todavía no lo soy, y me llega un paciente, entre comillas, o consultante, y su madre me dice, ay, es que él nunca se queda quieto y tiene no sé qué de TDAH y no sé qué, y yo le digo, ya, entonces vamos a darle medicamento. Yo no le puedo dar medicamentos porque no soy médico, pero he conocido psicólogos que les han dado, entre comillas, suplementos alimenticios a sus pacientes para evitar problemas legales, ¿no? Con la medicalización, pero por más de que sea algo que está, entre comillas, permitido legalmente, no quiere decir de que sea ético o sea correcto. Y para delimitar conceptualmente, tenemos que también tener una perspectiva filosófica y ontológica de nuestra propia aplicación, de nuestra área de trabajo, ya sea la clínica, sea educativa, sea organizacional, y ver en qué momento nosotros estamos haciendo el trabajo de otro profesional. Si nosotros detectamos de que nuestro trabajo está entorpeciendo el trabajo de un colega, sea profesional en la área que sea fonoaudiología, pediatría, neurología, digamos, entonces ahí tenemos que detenernos y decir, bueno, hasta aquí llega lo que yo puedo hacer y si es necesario, si es beneficioso para el consultante, derivarlo hacia el profesional necesario, digamos, ¿no? O sea, un psicólogo, entre comillas, podría hacer un proceso de rehabilitación progresiva con refuerzos, tal como lo hizo Sitman, porque Sitman, si no lo sabían, trabajó en un ala de hospital con pacientes con lesiones cerebrales y logró rehabilitar a bastantes de ellos, pero
si bien su trabajo era desde la rehabilitación, estaba él haciendo procesos de neurorehabilitación que hoy en día tenemos profesionales, que son los neuropsicólogos, que también se encargan de esas áreas en conjunto con los neurólogos, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, digamos, y cada uno tiene su función y sabe hasta dónde puede llegar sin entorpecer el trabajo del otro. Ok, mi buen Alan, aquí yo te tengo una pregunta que ya te la he hecho ya en el grupo ¿Ok? cuando no nos callamos bien. Aquí te piden tus redes, por favor, que las avientes, que las sueltes para que te sigan. Así que aviéntatelo tú, no sé cómo te pueden seguir. Allá. Pues en realidad no es que tenga una página, tengo mi perfil personal que también lo uso como perfil académico, donde la verdad yo me dedico a compartir memes sobre psicología, también otros temas humorísticos, muy aparte, ¿no? Porque es mi perfil personal también, pero yo acepto a la mayoría de las personas que conozco que están interesadas en el mundo de la psicología conductual, la neurociencia, porque muchas veces comparto también en mi perfil opiniones personales, hago críticas a sistemas establecidos de la psicología y la medicina en las que no estoy de acuerdo, o se anuncian exposiciones, conversatorios, charlas como estas, ¿no? Que también a mí me llena mucho de que ustedes se unan, pregunten, cuestionen, difieran si es necesario también de mi opinión personal y postura académica. Y si quieren seguirme en Facebook, o sea, si quieren agregarme, estoy como Alan Barja Matlier. Así como está mi nombre aquí en Zoom, Barja Matlier. Así se escribe. Ok, oye, yo quiero saber una cosa, ya te la he preguntado antes, ¿no? Pero, Ok. eh, ¿cuál es la importancia de los neuropsicólogos? Es decir, ¿qué hace el neuropsicólogo que no haga ya de pronto el neurólogo? ¿O para qué necesito yo Ujú. neuropsicólogos? ¿No? Porque así como se dice que el psicólogo es el faldero de los psiquiatras, pareciera ser que los psicólogos son los falderos de los neurólogos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ajá. neuropsicólogo que de pronto no puede hacer el propio neurólogo por sí mismo? Bueno, en general, el neurólogo tiene una formación más médica, ¿no? Que si bien puede intervenir en la rehabilitación de ciertas lesiones o en la estimulación, como les dicen en el mundo de la neurociencia, es estimulación cognitiva, bueno, son los procesos privados, digamos, que nosotros conocemos, pero la formación del neuropsicólogo es con base en la psicología como ciencia conductual. O sea, si bien hay muchos neuropsicólogos que son cognitivos, la base epistemológica de su área aplicada es el comportamiento. Por más cognitivo que sea, por más humanista que sea, por más transpersonal que sea, todo se resume en el comportamiento porque es lo que el sujeto hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, para que se pueda diferenciar el valor de un neuropsicólogo con un neurólogo, es la base epistemológica de toda su formación, porque había un caso del doctor Saúl Martínez Horta, creo que era, en el que él tenía un paciente que lo derivaron de neurología. El neurólogo dijo, ah, tiene TDAH, y lo mandó con el neuropsicólogo para que le haga un proceso, digamos, no terapia, pero sí le ayuda a regular sus comportamientos, a producir menos respuestas inadaptativas en su contexto, que eso es lo importante, el contexto. Pero el neuropsicólogo se dio cuenta de que habían comportamientos que no eran típicos en una persona, entre comillas, sana, ¿no? Porque, o sea, el TDAH no tenía ninguna influencia en el comportamiento del niño, sino que el neuropsicólogo vio ciertas morfologías que en este caso eran tics oculomotores, o sea que el niño hacía así. Y le pareció muy raro porque los tics oculomotores no suelen ser explicados por una causa psicológica, digamos, como lo sería, o comportamental, como lo sería el TDAH, sino de que pueden tener una implicancia neurológica. Y gracias a esta interacción de disciplina, el neuropsicólogo mandó a hacer ciertos estudios, le hicieron una resonancia magnética y había una heterotopía nodular frontal, lo que significa que es un trastorno de la migración neuronal en el que las neuronas se acumularon en una sección, digamos, del cerebro y eso producía microconvulsiones.
convulsiones que no eran percibibles a simple vista, pero que sí son detectadas por la experiencia clínica del neuropsicólogo en este caso. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso específico de que el neurólogo le hizo estudios sencillos de neuroimagen y no encontraron nada biológico y lo derivaron con el psicólogo que dijeron, ah, bueno, tú trátalo, es TDAH. Y el neuropsicólogo en su experiencia como clínico, como psicólogo, vio que habían comportamientos que no formaban parte del repertorio conductual esperado de una morfología nosológica como lo es el TDAH. Y gracias a eso se dio cuenta de que el niño no tenía el trastorno por déficit de atención, no tenía un problema de conducta, no tenía dificultades psicológicas, sino que era netamente una dificultad o un problema neurológico, digamos, lo que tenía. Y cuando lo sometieron a neurocirugía, el niño, entre comillas, se curó, digamos, del TDAH, porque no era TDAH, ¿no? O sea, era simplemente una manifestación neurológica expresada conductualmente. Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención de la neuropsicología, de que se pueden explorar funciones y defectos anatómicos del cerebro mediante la expresión conductual. Y es por eso que yo me acerco tanto a la neuropsicología y sobre todo mucho más ahora que estoy alineado con la ciencia del comportamiento y sobre todo con análisis conductual aplicado, que es lo que me estoy formando de manera paralela, digamos, a la universidad. Y en el futuro espero ser neuropsicólogo conductual, que en mi búsqueda de referencias he encontrado muy pocas, porque casi todo se lee de neurociencia cognitiva, digamos, pero en la neurociencia conductual hay todavía un vacío que requiere ser explicado, ser llenado, digamos, por las nuevas generaciones de futuros psicólogos. Oye, ahorita leo los comentarios, pero justamente entonces yo lo que considero es que de pronto, no sé, a lo mejor estoy mal y voy a permitirme pecar porque no sé, pero no pareciera ser de pronto que regresamos a estar anclados al modelo médico, toda vez que la neurología y demás, hablando de cuestiones cerebrales y demás, cosas que no hacemos los conductistas, ¿no será de Ujú. pronto que nos estamos regresando nuevamente al modelo médico al utilizar un lenguaje de los mismos neurólogos para querer dar explicaciones a lo que pasa? ¿O se puede ser conductista y estar con neurólogos o cómo es ahí? Yo consideraría de que un buen conductista, si bien tiene que tener una limitación clara, conceptual del entendimiento filosófico de la conducta, digamos, porque bueno, sabemos que el conductismo es una filosofía, no es la ciencia misma del comportamiento, pero al ser una transdisciplina que estudia, entre comillas, la interacción del cerebro con el comportamiento, sí tenemos que apoyarnos en el discurso biomédico, pero esto no significa de que la explicación del comportamiento natural va a Ujú. ser el propio sistema nervioso o el cerebro o el cuerpo, digamos, sino que también van a haber implicaciones ambientales en la neuropsicología que se rescatan mucho del conductismo propio, del análisis de la conducta. Porque, digamos, en un paciente con TEA o un paciente autista, digamos, este, si bien se presume de que hay una condición neurológica, porque la medicina lo ha explicado así, sabemos de que hay muchas implicaciones conductuales en la forma en la que el paciente o el sujeto se va a comportar y cómo se va a comportar. Entonces, para que, digamos, podamos meter al sujeto en un ambiente social contextualizado, en un panorama, entre comillas, neurotípico, con comportamientos esperados socialmente, hay que moldear el comportamiento del sujeto autista, hay que acercarlo o sea, con aproximaciones sucesivas a contextos sociales en el que no se siente cómodo, hay que desensibilizarlo, hay que reforzar conductas alternativas. Tal vez en casos muy específicos hay que usar castigo, pero con mucho cuidado, al menos en la formación de ABA que yo tomé, no se recomendaba para nada usar los castigos, sino refuerzo diferencial. ¿Cómo está, doctor? Hola, Doc. Y sobre todo, mantener la integridad psicológica, por así decir, del consultante, porque o sea, no queremos ir a maltratarlo y que después tenga miedo al contexto del consultorio, digamos, y que después no quiera ni entrar al consultorio. Digamos, hay que tener mucho cuidado con usar ciertas herramientas tecnológicas que nos han derivado del análisis de la conducta. Y también en sujetos con demencia, ¿no? Con Alzheimer, con demencia por cuerpos de Lewy.
que hay muchas personas que dicen que cuando una persona anciana llega a presentar ciertas alteraciones de esta clase que son neurodegenerativas, se convierten en niños, entre comillas. Bueno, no es que se conviertan en niños, eso lo sabemos perfectamente, no, sino que también van a presentar conductas que para nosotros no son tan entendibles como lo son para su contexto, para la función que ellos requieren, digamos, para su interacción con el ambiente. Como por ejemplo en casos en los que una persona con un nivel avanzado de Alzheimer puede tener también una alteración en la corteza orbitofrontal y se dice, ¿no? En la neurociencia de que la corteza orbitofrontal regula la inhibición conductual. Entonces, si uno tiene un deterioro en esa área, no se va a inhibir correctamente y va a provocar de que, digamos, una persona con demencia insulte a los cuidadores, a su familia, o también se quiera salir de la casa, o sea, ya no va a tener esa conciencia contextual de su entorno y va a producir efectos que sean o puedan ser contraproducentes. Entonces, por eso hay que también tener un manejo muy delicado del ambiente, que en algunos textos literarios encontrados le llaman ingeniería conductual o ingeniería ambiental, muy diferente de la ingeniería ambiental propia de las ingenierías, ¿no? Que nada que ver con la psicología, pero sí hay que modificar todo el entorno, modificar la forma en la que los demás se relacionan con el sujeto que está presentando esta problemática. Y yo considero que el valor de la ciencia de la conducta aplicada a la neuropsicología es muy útil y resuelve muchos problemas que se han intentado resolver mediante técnicas mentalistas que al final no llegaban a ningún lado. Digamos. Ok, muy bien. Aquí te preguntan, ¿un neuropsicólogo es mejor que un neurólogo o un psicólogo? Sí, no, ¿por qué? No, en realidad no, porque son áreas diferentes de trabajo, ¿no? El neurólogo, como nuestro querido doctor Álvaro, él se va a encargar en su mayoría, ¿no? Yo lo estoy presumiendo ahorita, de que se va a encargar de temas más biológicos, de alteraciones cerebrales, funcionamiento, va a administrar medicina o va a pedir exámenes, neurocirugía, biopsia, de todo, ¿no? Pero ambientado al ámbito médico. El neuropsicólogo va a encargarse de la dimensión del comportamiento relacionada con estos problemas del cerebro o del sistema nervioso en general, porque el sistema nervioso no es solo cerebro, tenemos el autónomo, tenemos el entérico, y bueno, ¿no? También tenemos los subsistemas dentro del sistema nervioso, como el sistema linfático, el sistema sanguíneo, que también van a tener una incidencia si hay alteraciones en la expresión del comportamiento. Y el psicólogo, bueno, también, el psicólogo general, digamos, depende de lo que se vaya a querer especializar. Si tú, digamos, te quedas en la psicoterapia de o actiana o terapias de tercera generación, el campo de aplicación va a ser bastante distinto al campo de aplicación de un neuropsicólogo, porque no vas a tomar en consideración aspectos del cerebro o del sistema nervioso, porque dentro del marco explicativo referencial no son necesarias, digamos. Pero si vieras de que hay una incidencia neurológica, a lo mejor lo derivas donde un neurólogo o donde la medicina, ¿cómo se llama? Medicina integral, familiar, ¿no? Que bueno, aquí directamente la gente siempre va al especialista directo, pero tengo entendido que en México primero van al general o familiar, ¿no? Que, para que sean derivados. Ujú. Al menos aquí la gente siempre dice, ay, no, yo voy al neurólogo y al menos aquí donde mi padre, donde yo trabajo, porque él es médico, vienen muchos pacientes y dicen, ay, doctor, deme una orden para ir a fisioterapia, deme una orden para ir a no sé qué. Y si bien mi padre no le puede negar el servicio, digamos, a las personas y decirle, no, váyase de aquí, no le voy a dar nada, pasa, los revisa, digamos, pero muchos pacientes como que se ofenden porque sienten que el médico no los quiere derivar o no les cree, cosas así, pero lo correcto siempre es hacer un análisis completo, digamos, de todo el panorama para ver si es correcto, si es necesario o si es indispensable derivar al especialista necesario. Ok, muy bien. Aquí ponen, Alan se escribe sin H, Ajá, con sin Adoro, H, ALAN. una línea delgada, estimado Álvaro. El de la máscara es Roy Lafuente. No, no, ese es el buen Doc. Arquitectura gerontológica. Ah, Álvaro, no sé, ¿quieres decir algo, Álvaro? Habla, manifiéstate.
¿no? Está escribiendo, dice, en algún momento trabajé con un neurólogo y en el área de psicología chocaba bastante con el que ya ¿qué? Con el que ya, con él, ya que pretendía que las intervenciones fueran más como una cuestión médica, cambiar comportamientos de forma inmediata sin tomar tanto en cuenta el contexto de los niños y que el tratamiento fuera de cierto tiempo para todos los chicos. Era complicado compaginar las ideas, aunque como persona también se cerraba a varias cosas. Es que esa es una problemática. Yo también por eso preguntaba, ¿no? Que, o sea, el modelo médico, el modelo conductual, o sea, hay conductistas que hacen una mezcolanza y bueno, hay muchas discrepancias. Conductistas que defienden las cuestiones mentalistas y creo que eso es problemático, Claro. ¿no? En realidad nosotros tenemos que apegarnos a lo que sabemos y si no sabemos lo suficiente, seguir aprendiendo, pero tenemos que tener cuidado con, bueno, no es que los médicos lo hagan de forma malintencionada, sino muchas veces también porque ellos han aprendido de manera biologicista, ¿no? Porque su carrera es biologicista, es, entre comillas, biología aplicada. Y muchas veces, mientras el síntoma sea reducido o eliminado, se considera satisfactoria la intervención. Pero sí hay que contextualizar, individualizar cada sujeto, cada situación que veamos para tener un panorama completo y ver cómo le va a funcionar a la persona. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, que muchas personas yo conozco que toman ansiolíticos y pareciera que no pueden vivir sin los ansiolíticos, que de verdad lo toman de manera crónica y llevan años tomando ansiolíticos y en el momento que se acaba el mundo. O sea, se les acaba el ansiolítico, se les acaba el mundo. Pero es porque han usado el ansiolítico de manera paliativa y no enfrentan las consecuencias de sus actos, no se exponen ante el malestar para generar una desensibilización. Ante el menor malestar ya están buscando alternativas de evitación, digamos. Entonces, para el médico, mientras funcione el medicamento, entre comillas, ya no hay problema, digamos. Pero nosotros sabemos de que es muy problemático eso, de que puede resultar incluso iatrogénico para los consultantes y hay personas en las que ha salido muy mal el uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos. No digo que no sean en ocasiones importantes o que cada persona tenga el derecho de elegir si quiere o no medicamentos también, pero sí hay que tener mucho cuidado con medicalizar el comportamiento como si fuera una enfermedad, porque ni la depresión, ni la ansiedad, ni el autismo, ni el TDAH son enfermedades, digamos. Ok, Y bueno, podemos definir de que hay cierta dimensión conductual en ciertas enfermedades, como la enfermedad del Alzheimer o otras igual que tienen cierta incidencia en el sistema nervioso o en cómo se comporta la persona, ¿no? Las mecánicas de mantenimiento de una enfermedad, como lo sería, digamos, en una persona que es adicta, por ejemplo, al alcohol, la adicción no es la enfermedad en sí. Bueno, eso está discutido, según muchas personas sí es una enfermedad, pero sabemos de que es un precursor de enfermedades que se mantiene de forma conductual. No es que la persona dice, no es que el cerebro de la persona dice quiero alcohol y va y toma 3 cervezas, sino que la persona tiene el impulso, la necesidad de tomar cerveza porque ha sido altamente reforzante para esta persona en su contexto y la función que ha cumplido ha sido importante para generar este patrón de abuso del alcohol, digamos, por ejemplo. Pero, digamos, hay personas que internan a los adictos directamente en centros de rehabilitación y esperan que se curen mágicamente en 2 semanas, digamos. Y yo conozco gente que les ha pasado así, salen y vuelven a consumir y nunca se va a resolver el problema si no se trata de modificar el contexto y las consecuencias de la persona, digamos, que según se comporte van a haber consecuencias. Eso es muy importante. ok, muy bien. Aquí quiero hacer un comentario y de ahí voy a leer lo que está aquí, pero yo sí me genera problemática la psiquiatría, sinceramente, porque yo lo que he dicho en algunas publicaciones es que no hace ningún examen o evaluación el psiquiatra a priori para determinar si el paciente ahora sí necesita un fármaco. Entonces lo ve a Exacto. mero ojo clínico y toma tu antidepresivo, tu ansiolítico y bueno, yo sí lo veo problemático, pero habrá quien sí defienda la psiquiatría y creo que el doctor Álvaro no es que la defienda, pero sí puede dar un argumento sólido que a lo mejor en otro momento lo dará. Aquí hay unas preguntas, dice, ¿ambiente es igual o parecido a contexto? ¿Tienen algo en común? Y solo decir algo acerca de las personas que son violentas por un daño en el cerebro. Creo que son violentas por el ambiente,
no porque te, te tengan, ¿porque qué? No Tengan porque un daño. tengan un daño. Ajá. Necesito una máscara. Oye, ¿qué tan es cierto que la psiquiatría es una ciencia fallida? Félix pregunta. A ver, primero voy a responder a lo del ambiente y contexto. Yo diría, dentro del limitado conocimiento que tengo todavía, porque como reitero, soy estudiante, yo diría que el contexto forma parte del ambiente y es muy necesario identificar cuál es el contexto específico de cada situación en el ambiente en el que se desarrolla el sujeto. Por ejemplo, el contexto social, digamos, el ambiente es la escuelita y el contexto social es interactuar con los compañeros de clase, digamos, porque sabemos de que el aprendizaje se potencia si hay una comunicación interpersonal con otros pares y también por una autoridad, digamos, que medie o regule esta interacción. ¿Y qué tan La cierto es que psiquiatría. La la psiquiatría? psiquiatría. ¿Quiere que funes la Yo, psiquiatría o que la apoyes? Yo te voy a escuchar. Buena. yo diría que la psiquiatría, bueno, primero no es una ciencia, es una tecnología o una disciplina en todo caso, si lo quieren llamar así. Si bien ha tenido mucha importancia en el campo, entre comillas, de la salud mental en el siglo XX, eh, no llega a tratar realmente las problemáticas de sus consultantes, de sus pacientes, de manera satisfactoria. Incluso existe, digamos, el movimiento antipsiquiatría, que muchos lo toman a Thomas Sachs como un referente, aunque él mismo decía que nada que ver, pero él escribió en varios libros cómo la psiquiatría ejercía un control coercitivo sobre los consultantes, los enfermaba, los institucionalizaba, incluso por encima de su voluntad, por encima de del consentimiento, digamos, de la persona, y era un sistema punitivista casi penitenciario, digamos, donde se aislaba a las personas y se las alejaba totalmente de la sociedad para que no estén en interacción con esta y no generen problemas, ¿no? Ese era el objetivo, por así decir, de la psiquiatría. Hoy en día, si bien es menos coercitiva, se tiene más en consideración a la persona como libre en su ambiente, digamos, sigue medicalizando y enfermando el comportamiento. Incluso, si bien hay psiquiatras que dicen que las enfermedades mentales no existen y están en concordancia con la filosofía conductual, digamos, hay muchos otros de que siguen entendiendo cualquier comportamiento problemático en un contexto como una enfermedad y sobre todo una enfermedad del cerebro, digamos, no intentan dar medicamentos, otros están haciendo neurofeedback, otros hacen neuromodulación, digamos, pero si el ambiente sigue estando mal, entre comillas, o sigue siendo problemático para el sujeto en su contexto, en su ambiente, en su entorno, en su vida, no va a haber una mejoría real, digamos, solamente va a haber una disminución de esos comportamientos o de la preocupación del propio consultante en torno a su entorno, como ha sucedido con muchas personas que consumen antidepresivos que pareciera que tienen una apatía reactiva a estos medicamentos y no les interesa absolutamente nada acerca, digamos, de lo que está sucediendo en su vida, si perdieron tres materias, si su mujer los dejó, es como que, ah, bueno, y convierten a la persona en un ser básicamente sin expresión, digamos que al ser institucionalizado, al ser medicalizado, al ser trastornado su comportamiento, se considera de que la persona no está en sus aptas facultades y se lo toma como una persona dependiente, digamos, del sistema. Ok, aquí hay un montón de, bueno, hay varias cositas. Ah, eso lo de Roxanne, sí, ahí lo dijo en el canal de Drama, ¿no? Hay una pregunta de Maggie. A ver, Maggie, échate, habla. Es mejor que hable, para no estar Eh, leyendo. Estoy escuchando al psicólogo y me acordé de un caso en el hospital, donde había una señora que era la segunda vez que había sido internada. eh, y ahorita que escucho al psicólogo, yo recordé a los psicólogos que estaban hablando de ese caso y decían, es que ella no va a mejorar, ella no va a cambiar mientras se mantenga en el trabajo que tiene. Entonces,
ya ahorita escuchándolo, yo me pregunto, si ahí ya miraron ellos lo que vendrían siendo las variables disposicionales, que es lo que se toma en cuenta, digamos, en este caso era el, el trabajo que ella tenía, yo lo interpreto así. O sea, si ellos mismos ya se estaban dando cuenta que era el trabajo que ella estaba haciendo, ¿por qué sabiendo eso la seguían medicando? O sea, la señora estaba medicada. Y cuando yo la vi, hay un retrato de Van Gogh que habla de, no sé qué, el grito se llama. Y cuando yo la miré, era la señora del grito de Van Gogh. O sea, estaba deshecha. Y el problema era el ambiente, o sea, su trabajo. Entonces, sabiendo eso, o sea, le siguen medicando. O sea, no iba a resolver nada, no iba a resolver su problema mientras no dejara el trabajo y lo sabían y aún así el medicamento. Entonces, están pesados, ¿no? Los psiquiatras y junto con los psicólogos que no sé cómo decirlo, pero hacen equipo, ¿no? No para Sí. beneficiar a las personas. O sea, solamente es todo como, yo estoy en contra de la psiquiatría totalmente, porque creo que solamente es una imposición del sistema para sacar dinero las grandes farmacéuticas. Pero bueno, es mi comentario. Muchas gracias, Maggie, por compartir ese comentario y la experiencia. Creo de que, bueno, tienes mucha razón. Yo también, cuando fui a hacer prácticas en un hospital psiquiátrico, la psicóloga encargada, ella no era psiquiatra, era psicóloga, igual perpetuaba esta narrativa de que el problema era el sujeto, digamos, si bien tenían en cuenta ciertos valores del entorno del ambiente, parecía que luego lo ignoraban, o sea, era como que, ah, sí, esta persona se le murió su papá y sus dos hijos y ahora está aquí deprimida, pero, perdón, a mí lo que a mí me sorprendió demasiado era que decían que no sabían qué hacer con estos casos, que lo único que podían hacer era darle medicamentos, como ellos le decían, un cóctel, o sea, y todavía lo decían de manera orgullosa, como decir, ah, démosle 5 medicamentos a estas personas para que se tranquilicen, digamos. Y los pacientes que estaban internados salían y a los 2 meses volvían a internarse, digamos, y incluso hay un caso que es muy delicado y no quisiera revelar tanta información, pero que era un chico que estaba internado más de 10 años en el hospital psiquiátrico por supuesta esquizofrenia. Y bueno, sí tenía ciertos comportamientos delirantes, comportamientos alucinatorios, digamos, este paciente, pero la explicación de los médicos y la psicóloga encargada era de que era una esquizofrenia orgánica, ellos le decían, de que la causa era sí o sí el cerebro. Y si fuera así, ¿por qué no mejoraba entonces con los medicamentos? Tantos medicamentos que le daban, el pobre chico no podía ni hablar y tampoco hacían nada, su familia tampoco hacía nada para mejorar, digamos, su madre no creía en los problemas mentales, psicológicos, digamos, ella decía que lo curen y que lo van a curar y que ahí se va a acabar, digamos, pero el chico lo daban de alta de la clínica y volvía a los 3 días a que lo internen porque su familia no lo soportaba y no sabían ni querían, creo, cambiar la forma en la que interactuaban con él y lo dejaron internado para toda su vida. El chico entró a los 16 y ya tiene 26 años, digamos. Y a mí me parece muy triste y muy ofensivo de que digan que no se puede hacer nada más con estos pacientes. Ok, no estoy de acuerdo con lo que comentas. Julka y luego Diana que apagó la manita, pero ahorita pasas. Julka o Alan Eduardo, como gustes. Dale. Eh, Hola, buenas noches a todos. Ah, ya sé quién eres. Ah, échale. La reacción de Álvaro es todo. Ya bueno. No, solamente comentar, ¿no? Excluyendo un poco los casos que ustedes mencionan, y algo que quería acotar nada más es que yo he sido, soy, no sé cómo llamarle, paciente psiquiátrico, diagnosticado con trastorno bipolar. Eh,
Pero lo que yo quería acotar era que eh, muchas veces eh, la prioridad tiene que ser acudir al, al especialista más óptimo, ¿no? Y que los diagnósticos en muchos casos pueden demorar. Y eso era algo que estaba recordando del caso de la que mencionó una señorita que habló hace rato. Los diagnósticos pueden demorar. eh, Desde mi punto de vista, a veces pueden demorar más de 6 meses, más de 8 meses, y es necesario este intercambio entre neuropsicólogo, a veces el psiquiatra, a veces el neurólogo, a veces el médico, para que puedan intercambiar información y puedan obtener datos sobre el paciente, ¿no? En este caso, datos sobre la conducta del paciente o consultante, ¿no? Pero yo considero que todo esto es importante, ¿no? Más que nada el intercambio de información entre los profesionales. Y eso era lo que quería acotar más que nada. Bueno, saliendo un poco del tema, no estoy muy a favor de la psiquiatría tampoco. Buenísimo. Ok, ok. Ya no voy a decir, no quiero decir algo que no. Diana Monserrat, dale. Hola. Bueno, lo que les quería comentar justo ahorita que trataban esto de la psiquiatría, creo que hay como varios problemas con justo con esto, porque hace unos días que hacía una exposición Joseph, yo le preguntaba si al final de todo no mucha gente va a terapia justo por problemas morales, o sea, que no sepan como qué hacer y al final de todo también como por cultura vas al psicólogo cuando no sabes qué hacer, pero mucha gente va más con conflictos morales que con... Y aquí, bueno, más bien esta es mi pregunta. ¿Qué tanto lo moral influye en lo psicológico? Y por ejemplo, justo también lo que comentaban hace un momentito, sobre la persona que estaba medicada y que sabían qué era lo que le estaba afectando, pero aún así la seguían medicando. Yo considero genuinamente que al final de todo, todo esto sirve justo para que te adaptes al sistema, porque es muy complicado cambiar las condiciones en las que nos pone el mismo sistema. Ahora, um, pues sí, yo también estoy en contra de que a la primera provocación te manden a psiquiatría, que al final de todo podría tratarse ya con cambios conductuales, pero ¿qué tan viable o qué tan posible podría ser que se hagan estas adaptaciones conductuales más allá de no nada más medicar? O sea, no sé si me explico en el contexto y en la pregunta. Y, y pues no sé, o sea, entonces también me hace pensar qué tanto, no que existan o no, pero hasta dónde sí hay un trastorno o únicamente justo la persona está siendo víctima de las consecuencias de su entorno. Entonces no sé aquí cómo lo delimitarían ustedes. Ok, para empezar, yo sí creo también de que la psiquiatría es una disciplina de control social, de adaptación sistemática, por así decir, porque cualquier comportamiento que haya sido observado como inadecuado, siempre se veía, digamos, desde la medicina que lo mandaban al psiquiatra, desde antes incluso les hacían lobotomías y la persona quedaba toda zombificada ahí, descerebrada básicamente, y no había un cambio ni en la conducta ni en el entorno, solamente dejaban a la persona como un saco de carne que sobrevive, pero ya que muchas veces ya no vive su vida plenamente, digamos. Y sí es un problema esto de que la medicina intente trastornar cualquier comportamiento que nosotros desde la psicología conductual vemos como comportamientos que no son anormales, que son una respuesta funcional que busca una adaptación, digamos, y también de que no hay necesidad de aludir a explicaciones corporales o biológicas cuando estamos hablando de una dimensión conductual.
y si bien hay enfermedades, hay condiciones biológicas que tienen una dimensión conductual, se hace una separación de hasta dónde, digamos, llega esa dimensión. Y perdón, ¿cuál era tu otra pregunta? Creo que me perdí con esta respuesta. ¿Cuál es tu Instagram? Me equivoqué. No, nada más la pregunta. No, pues sí, justo, o sea, ¿ustedes hasta dónde creen que Eso. es justo posible como que sea un trastorno y no que la persona solo esté siendo víctima de las condiciones en las que vive? Claro, claro. En general, si bien se entienden los trastornos, tanto desde la academia como el lenguaje ordinario, como una entidad clínica, desde el análisis de la conducta se han entendido los trastornos como una descripción morfológica del comportamiento, o sea, cuál es la forma, cómo se comporta, pero dentro, digamos, del DSM-5 se explica todos los criterios delimitados de qué hace una persona, digamos, con TDAH, pero no se explica el por qué, no se explica la forma en la que se desarrollaron esos comportamientos, solamente es un manual diagnóstico como su nombre lo dice, ¿no? Pero dentro ya del trabajo aplicado nosotros tenemos que ubicar cuál es el origen de esas conductas, cómo se mantienen, cómo se manifiestan, cuándo, en qué cantidad de intensidad, digamos. Y no es que el trastorno sea una entidad separada o adquirida directamente como si fuera un resfriado, sino que están describiendo la forma en la que el sujeto se comporta y sí en relación o en respuesta con el entorno. Entonces sí podríamos decir de que el trastorno, entre comillas, no muy entre comillas, que es una respuesta de la persona como víctima de su entorno. Pero hay que tener mucho cuidado con esa frase, digamos, porque puede ser problemática. Lo que sí lo que yo validaría personalmente es decir de que los trastornos son una forma de descripción morfológica del comportamiento categorizada, que sirve para estructurar algunas guías clínicas, algunas formas de investigación, pero dentro de la psicología conductual no tienen mucha relevancia, o sea, no sirve de nada, no aporta nada al conocimiento conductual científico de la conducta individual. El explicar, digamos, que fulanito se comporta así porque tiene trastorno desafiante oposicionista, digamos, sino que podríamos decir la persona se comporta como un trastorno o como una persona con trastorno oposicionista, desafiante, como sea, pero no es la causa del comportamiento, no es una entidad separada, abstracta, digamos, sino que es una descripción. Y, por ejemplo, o sea, sí entiendo que debe ser como todo integral, o sea, no puede ser absolutamente biológico o absolutamente conductual, pero no sé, por ejemplo, en este caso, yo hace también unos días lo discutía con alguien y le decía que yo creo que es como, por ejemplo, con el cabello, ¿no? O sea, hay personas que tienen el cabello rizado y hay personas que lo tienen ondulado y otras que lo tienen completamente lacio. Entonces, dependiendo del tipo de cabello que tengan en presencia de la humedad, va a haber una respuesta diferente en mayor o menor medida. Entonces, no Claro. sé si también ustedes lo vean de esa forma con la conducta, o sea, que haya factores biológicos que predispongan de tal forma que pueda desarrollar comportamientos o conductas de forma más como espontánea, no sé cómo decirlo, o sea, como que sea más fácil para ciertas personas desarrollar determinadas conductas con base en lo biológico y que de ahí Sí, también sí. los trastornos. Claro, justamente en el análisis funcional o análisis aplicado, que son los que yo más familiarizado estoy, se constituye como variables o factores disposicionales, que es lo que dispone que el comportamiento sea de esa forma. Si yo tengo sed y no he tomado agua en todo el día, entonces mi comportamiento va a estar dirigido a desplegar una serie de recursos que busquen la forma en que yo obtenga agua. Lo mismo Okay. con el hambre, lo mismo con el calor, el frío, digamos, hay factores biológicos que van a predisponer que una persona o un sujeto, un animal, un organismo busque ciertos recursos para una mejor adaptación en el entorno. De forma también, volviendo a la neurociencia y a la corteza orbitofrontal, si una persona tiene un trauma, o sea, un golpe directamente, un traumatismo craneoencefálico y daña la corteza orbitofrontal, va a ser un sistema
disposicional, un sistema reactivo en el que la persona va a tener una menor capacidad de inhibición conductual. O sea, la persona se golpea el frente de la cabeza, la corteza orbitofrontal se daña y el medio del cerebro del sistema nervioso que regula la inhibición conductual va a tener deficiencia. Entonces aquí podemos decir o concluir que el factor disposicional es esa lesión en la corteza orbitofrontal. Es una variable muy importante en el análisis de conducta para determinar cuál es la instancia, cuál es la incidencia de los factores biológicos en el comportamiento. Ok. Pero no quiere decir que no puedan llegar como a, o sea, tomando ese ejemplo del trauma en la corteza prefrontal, no quiere decir que no podrían llegar como a un... Oye, es que todo suena como que va a enfocar el sistema, pero a un comportamiento esperado, solamente que les va a costar un poquito más. Ajá. O sea, hay personas que dicen, no, nunca más vas a poder realizar esto y condenan a la persona, digamos, a limitaciones, Ujú. pero bueno, hay muchas variables también disposicionales en torno a la alimentación de la persona, la oxigenación del cerebro, la vascularización del sistema cardiovascular en el cerebro, digamos. Y, digamos, si la persona tiene ciertas dificultades con problemas de salud, van a tener, estos problemas de salud van a tener una implicación en la conducta, Ujú. pero no quiere decir, digamos, de que esa sea la causa. Igual la cosa va a estar en el ambiente y en la interacción, digamos, ¿no? Sí, Y en general, si es que hubiera una causa biológica, entonces no podríamos estar hablando de psicología. yo sería, ¿qué? ¿Neurología? Claro, medicina, ¿no? En general, Mm. biología aplicada. Ok, vale, gracias. No, gracias a ti. Buen Alan, siempre, siempre defendiendo chido. Eso es lo bueno. Yo no hablé porque yo quería que tú hablaras. Este, Súper, muchas gracias. no, no, a ti, pues es tu espacio, ya sabes. Si alguien se quiere animar después a participar, adelante. ¿Eh? Dice, no sé qué libro es este. Dice, es que ese es Alan. Alan, luego tú haces tu exposición, aguanta. Hay que leer el mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz, si no estoy mal, así era. El mito de la enfermedad mental. ¿El estrés es un factor adaptógeno? Pregunta otra vez, Alan, conciencia. No lo había ¿Cómo? planteado, no lo había pensado de esa forma, pero creo que podría ser, o sea, todo comportamiento va a tener una función de adaptación y, digamos, si yo estoy agobiado con tareas de la universidad, con trabajo pendiente, digamos, que tengo y no logro preocuparme lo suficiente, estresarme lo suficiente para poner acción dirigida a cumplir mis objetivos, no voy a lograr nada, ¿no? O sea, entonces el estrés en este caso sí cumple una función de adaptación, digamos. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Doc, Álvar, ¿algo que decir? ¿Un comentario? ¿No? Entonces, ¿qué genera la conducta? La neurona, pues, ¿qué más? Fue la que más ganó, más votos logró. Ah, ok. Está bien. Está muy bien. No sé, resumiendo, lo que yo quería transmitir con la exposición era que la causa de la conducta la produce la interacción del organismo con el ambiente en función de buscar una mejor adaptación. Ese sería el resumen, así muy, muy sintético. Ah, bueno. No, pues sí. ¿De tertulia qué? No es cierto. Dicen, es lo mismo el comportamiento predispuesto o heredado al temperamento y los factores disposicionales, se me vino a la mente. ¿Qué? ¿Es lo mismo el comportamiento predispuesto de quién o heredado de quién? El temperamento y los factores disposicionales de quiénes. Se me vino a la mente. Ah, ok. Mira, Ah, el comportamiento predispuesto o heredado ajá. se resume en la filogenia, o sea, cuál es el comportamiento que cada Ah, especie tiene, ¿no? Dentro de su repertorio de habilidades evolutivas que se han programado y se han preparado mediante la asimilación, la canalización, la acomodación genética. ah, Pero dentro de la epigenética sí van a haber ciertos factores disposicionales que se transmiten de antecesores a sucesores, de forma en la que estos comportamientos, si bien tienen una base epigenética, van a ser moldeados por el entorno y por
las interacciones que tengan el sujeto con sus padres, con su familia, y van a aprender, digamos, a comportarse de cierta manera. Por ejemplo, en el caso de mi familia, siempre se ha tomado a los Barja, o sea, a los de mi familia como personas mujeriegas. Mi padre se ha casado 3 veces, mis hermanos se han casado y divorciado, todos han sido infieles, digamos, y yo me crié un poco más separado porque soy el último, tengo 5 hermanos, y yo al ser el último ya no me crié con ellos cuando ellos se estaban formando en desarrollo, porque ya eran todos adultos cuando yo nací. Y si bien dentro de la explicación que podrían dar algunos como comportamientos heredados o predispuestos de que los Barajas son infieles, digamos, en mi caso, bueno, yo TDAH. sí, Digo, es el TDAH. yo sí fui infiel una vez, pero no fue por mi familia No y puede no en otra ser. relación pasada, ¿no? Alcohol. Pero sí, siempre dentro de mi contexto lo vi como algo inadecuado que no debería replicarse, digamos. Sin embargo, en mi familia era muy normalizado, digamos. Ok, aquí voy a cerrar con una Claro. pregunta. Con No, una cállate. Ahí había una pregunta que decía, en casos de esquizofrenia, paranoia o trastornos graves, ¿los fármacos son útiles? ¿No? ¿Cómo se deben utilizar los fármacos? Y yo era el malo. Otra vez. En casos de esquizofrenia paranoide o trastornos graves, los fármacos son útiles, ¿no? ¿Cuándo se deberían utilizar los fármacos o no? A ver, ¿qué estás tomando, Alan? Es un refresco de uva. ¿Algo? Mira, en general, los psicólogos no podemos determinar cuándo debemos medicalizar el comportamiento, porque eso es área específica de la psiquiatría o de la medicina. Incluso el doctor Álvaro, él podría medicar, digamos, si es que ve necesario en algún No, momento. no, yo no puedo, amigo. De hecho, a mí me ha recetado porque soy paciente. El doctor Álvaro, perdón, no Alan. Ah, Ah, ok, ok. Alan. Pues se va a tomar 2 cucharadas de peyote y, y 3 de Pero, araña. Ajá. claro, pero en general nosotros no podríamos identificar en qué momento se debería, entre comillas, aplicar un fármaco. Lo que sí se podría valorar, digamos, desde un contexto clínico e interdisciplinario de psicología y psiquiatría es en qué momento se requiere de que el paciente se adapte más rápido al tratamiento, haya una mejor adherencia, digamos, al tratamiento psicológico. O Pero sea, eso no quiere decir, ¿perdón? una psicoeducación. Claro, la psicoeducación, digamos, pero no podemos decirle, anda donde el psiquiatra para que te dé fluoxetina, digamos. Nosotros no podemos decirlo. Y por más que tengamos una idea digamos, este medicamento le podría funcionar para adaptarse mejor a su contexto, eh, también tiene que valorarlo un psiquiatra, digamos. Nosotros no podemos decir qué medicamento y cuándo se va a usar o en qué dosis, porque no es nuestra experiencia clínica, no es nuestro ámbito aplicado, no es nuestra área metodológica, nada. Eso sería intrusionismo profesional. A huevo. Ni sabiendo psicofarmacología. Ojo. Claro, exactamente. Preguntas, quejas, discrepancias. Mi buena Alan ya lleva casi 2 horas y yo sé que tiene hambre y allá son las 10 de la noche. Ah, que siga. Dice, sé que no es nuestro campo, pero ¿cuándo se usan fármacos para trastornos? Sí puso. ¿Cuándo, Alan? Bueno, ¿Cuándo? podríamos decir de que se usa un medicamento para un trastorno cuando ya la morfología está superando las capacidades afrontativas de la persona y también de Dilo las tal cual, cuando esté capacidades, enfermo. o también cuando se está superando la capacidad del propio psicoterapeuta para enfrentar el problema. Muchos de los psicoterapeutas como que alzan las manos y mandan directamente al psiquiatra para que sea más fácil el proceso. Y si bien no quiero decir que sea algo malo el facilitar el proceso, lo que sí estaría cuestionable es derivar el trabajo a otra persona sin encargarse uno mismo, digamos. Amén. Va que va. Maggie, dale. Es una sugerencia para ti, Lalo. Échalo. A la madre, a ver. Échala. Pues ya ves en el WhatsApp de Sin Filtros, que es que creo donde estamos la mayoría, ¿no? Si no me equivoco.
hablaba, bueno, yo les invitaba a algún círculo de lectura donde yo participo. ¿Por qué no organizas tú un círculo de lectura? Digo, sabes un montón. ¿Qué va a ser? Ah, tú eres la que me escribió hace ratito al WhatsApp. Al rato te No me respondo. gusta leer. Sí, niño, yo No, te no conozco. sé. No sé leer, Sí, por sí eso. sabes, mano. Ah, muchas gracias, Maggie. Entonces, ¿no hay más? Yo Anette sé está que... dando la mano. Ah, Anet, Anet, perdón, Anet. Dale, dale. Anet. Ah, perdón, este, ah, bueno, ya sé que mi comentario no tiene, bueno, creo que sí tiene que ver, o no sé, pero quería comentar algo que en lo personal, eh, una personita pues me dijo que, que no era bueno, digamos que conviviera con, ahora sí, que tuviera como que redes de compañeros o amigos, colegas profesionales respecto al área de psicología, que porque creo que no iba a perder mi autenticidad o no sé exactamente qué es lo que yo iba a perder. No sé si iba a ser, ajá, siento que a lo mejor iba a perder como mi autenticidad. Entonces, ahorita de que estoy viendo de que todos ya tienen alguna relación, se conocen y todo, me gustaría escuchar su perspectiva. Ah, ¿qué tan beneficioso si es como tener un círculo de colegas y cuáles serían los pros y los contras de estos? ¿Tienes un pollito? Ah, sí. Está pío, 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 pío ahí atrás. Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, Alan, Mm, ¿puedes ser amigos o no? Mira, Porque yo realmente considero de que es muy importante el poder discutir, relacionarse con otros profesionales de la misma área, con otros estudiantes. Yo, desde que entré al grupo de la Funa Conductuosa, y el grupo se murió, y de ahí nosotros hicimos nuestros propios grupos, y luego el grupo volvió a surgir, digamos. A mí me gusta mucho compartir con otros estudiantes, con otros profesionales, con ustedes, y siento que he aprendido mucho. O sea, desde la primera vez que comenzamos a interactuar, estos chicos me han enseñado hartísimo y yo les bien, debo parte de mi ¿con conocimiento a Armando? ellos. ¿Con Armando te ha A, enseñado mucho? a ¡Wow! todos, digamos, a don Armando, a Lalo, a Joseph, a don Rick, a don Ricardo, a don Luis, a todos. Yo les agradezco mucho por compartir también sus conocimientos con nosotros y aportar su granito de arena, digamos, a la formación de cada uno. Y yo te recomendaría que siempre que sea posible, compartas con otros miembros del gremio también para poder definir ciertas posturas conceptuales o afinar, digamos, ciertas técnicas para el ámbito aplicado. Yo, Ah, ya, ya. ok, sí, Ok. sí, era en ese aspecto que yo comentaba ahora sí esta personita de que pues oye, o sea, creo que a lo mejor en tu caso, no sé, igual no quiero adentrarme a eso, pero quizás el hecho de que tú tuviste como una mala experiencia no significa que yo la vaya a tener, sino es como, pues digo que es muy enriquecedor el que nos juntemos con colegas, con compañeros. ¿Por qué? Porque pues podemos crear como un círculo de debate, lecturas recomendadas, o sea, aprender de esas experiencias que ellos ya han formado y que a lo mejor tú que tengas alguna duda, pues ellos te lo pueden comentar. No sé, yo siento que es muy enriquecedor. Oye, de ahí en fuera, pues sí, he estado yo también conociendo unos que otros colegas. Igual, agradezco mucho que tengan como que esta empatía de decir, bueno, a lo mejor no lo entiendes, pero recomiendo esto o aquello. O pues mira, tal persona sabe esto, puedes tú dirigirte con esta persona para que te lo vaya aclarando. Entonces, sí me quedé así como que de, esto, Esto es súper, porque pues hasta claro, no siempre, he perdido así siempre, como que mi, digamos, como, sí. Ajá, como que mi yo, sino como que al contrario, siento que estoy creciendo y están cambiando
algunas ideas que a lo mejor yo pensaba, era de, no, pues yo pensé esto, pero al escuchar esta personita, o sea, lo estoy como que otra Claro, vez cierto, nadie reconfigurando, nace decir, ah, ok, sabiendo, ok, o sea, digamos. Hay que aprender, hay que ajá, cuestionarse, hay que aprender cada vez más de los otros también. Hay que tener pollos. ajá, sí, puede ser. Ajá, sí. Y pues nada más quería dar, nada más era así como que mi duda, porque pues sí veo que entre ustedes se están llevando súper bien, las risas, los cotorreos, y es como de, ay, qué bonito. Y sí, Álvaro, sí, tengo pollitos aquí, no sé por si quieres uno. Tan bonitos, Dos, dos, tan dos bonitos. pollos. ¿Ya Ya, ya no. viste, Maggie, lo que puso, que está recomendando semillero conductual? ¿Ya viste lo que logras, Lalo, con tus pinches ponencias feas? Que la gente No lo regrese al funen. semillero conductual. Ahora No. semillero, no, no vamos a regresar, nadie va a regresar. Mi buen Alan, algo que quieras decir ya para cerrar, porque ya te robamos más de 2 horas y no quiero ser de impertinente. Di algo. Para concluir, Sí, sí, sí. agradecerles a los que han estado presentes, a los que han compartido igual experiencias, opiniones, preguntas. Espero que en el futuro las personas que están aquí presentes se animen también a investigar y exponer temas que les parezcan importantes y necesarios para el desarrollo académico y científico de cada uno, digamos. Y como les decía, cuestionen, lean, investiguen, discútanse, funen y déjense funar. Así es, así debe de ser. Bueno, pues voy a parar la grabación y muchas gracias, mi buen Alan, otra vez. Gracias a ustedes.